Para hablar del tema está en la línea telefónica el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, es parte del equipo académico de la Universidad de las Américas en Puebla, y el experto en temas que tienen que ver con la seguridad y también pues nos habla de temas de terrorismo. Gerardo, ¿cómo estás? Mi querido Primitivo, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte a ti también y muy agradecido porque nos tomes la llamada en este martes, esta tarde de martes, pues fatídico, ¿no? Para la situación internacional. Gerardo, ¿cómo entender lo que pasa en Bélgica en el sentido de que pocas ciudades como Bruselas habían sido tan vigiladas, habían tenido tanta presencia de cuerpos de inteligencia belgas y también europeos después de los ataques del 13 de noviembre? ¿Cómo explicarnos que surjan estos atentados cuando los ojos de la seguridad europea estaban puestos ahí? Fíjate que esto que dices, yo creo que es la gran interrogante. Al final del día, Bruselas no deja de ser una ciudad muy pequeña y Bélgica un estado muy pequeño frente a la amenaza del terrorismo internacional. Bélgica, como tú bien lo dices, sede de los poderes europeos, sede también de los cuarteles generales de la OTAN. Se asentó ahí una célula terrorista del Estado Islámico y yo creo que también fue una decisión estratégica de este grupo terrorista hacerlo ahí en Bélgica. Uno se pregunta, Bélgica sí es un país de primer mundo, sin embargo, no deja de ser un país de 11 millones de habitantes con el territorio del tamaño de Guanajuato. Ahí se asentó una célula que cometió los atentados, como bien dices, de Francia, del 13 de noviembre. Sin embargo, es muy complicado poder detectar una célula de nacionales europeos, gente que nació en Europa y está cometiendo ahí atentados terroristas. Entonces, esa es la dificultad que tienen las agencias de inteligencia europeas para detectar un atentado de la magnitud de lo que vimos hoy. Estamos hablando de que potencialmente quienes podrían sumarse a las redes terroristas, y lo cual es muy difícil de detectar, pues es una cantidad de personas, no solamente en Bélgica, ¿no?, sino en toda Europa, que sería imposible de seguir por parte de los cuerpos de seguridad de aquel continente. Así es, aproximadamente se calculan que hay entre 600 y 800 yihadistas de origen belga que ya establecieron lazos orgánicos con el grupo ISIS en Siria y en Irak. ¿Esto qué significa? Que ya algunos de ellos fueron a pelear codo a codo con armamento, fueron entrenados en explosivos en Siria y en Irak, y que regresaron algunos de ellos a territorio de Bélgica. Eso es la magnitud de lo que estamos viendo. Y Bélgica, en términos poblacionales y en términos proporcionales, es el país con más número de yihadistas en términos poblacionales. Correcto. Es en Bélgica y hay un enclave, ¿no? El barrio de Molenbeek. Sí, es un barrio significativo, así como lo fue Saint-Denis, uno de los cinturones de pobreza, donde estaba el estadio de fútbol de Francia, donde también se cometió un acto terrorista. Es muy simbólico ese barrio, pero es un barrio también en donde están a un par de cuadras también las instituciones europeas. Hay que recordar que Bruselas es la capital de la Unión Europea. Es correcto. Y bueno, pues ahí precisamente en el corazón de la Unión es donde se dan estos atentados, lo cual es un mensaje clarísimo. Gerardo, ¿qué puede pasar y qué debe pasar? ¿Cómo se debe estructurar una estrategia que sea efectiva? ¿O qué tan efectiva puede ser una estrategia contra el terror? Mira, si me lo permites también, Primitivo, hay que recordar que Bruselas también fue sede en diciembre de 2014 de la cumbre contra el Estado Islámico. Correcto. Una cumbre que solicitó Estados Unidos que se reunieran representantes de países de la comunidad internacional en los cuarteles generales de la OTAN.
A esa reunión fue invitado México, sin embargo México no aceptó la invitación. Es por eso que estamos nosotros en esa lista ampliada de países que fueron invitados a esa cumbre. Entonces, Bruselas también en esa parte tiene mucho significado para el Estado Islámico. Correcto. ¿Qué esperamos? El Estado Islámico ha demostrado que tiene capacidad de mantener a lo que ya se llama el brazo operativo en el exterior del Estado Islámico. Es un grupo de yihadistas nacionales de esos países, porque hay que decirlo, quienes cometieron los atentados en Francia, ahora en Bruselas, son nacionales europeos que fueron reclutados por el Estado Islámico y están cometiendo ahorita esos actos de terror. Difícil también de darle seguimiento a todos esos nacionales europeos que han asumido la bandera del Estado Islámico como propia. Correcto, es muy complicado. ¿Hay alguna manera de que alguien tome el liderazgo, de que esta estrategia se encamine? Hace rato nos comentaba el doctor Francisco Gil Villegas que Rusia ha levantado la mano y ha dicho, nosotros tenemos la receta. ¿Ves viable esta situación? Mira, Francisco Gil Villegas tiene mucha razón. Él es un experto en temas de la Unión Soviética y Rusia tiene mucho que hacer en este conflicto. Sin embargo, las alternativas militares no es lo único. Las capacidades de reclutamiento de esta organización son increíbles. Inclusive están reclutando gente en la antigua Unión Soviética, ahora en Rusia. Y lo que yo tengo conocimiento es que también están reclutando gente en Rusia para cometer sus atentados. Entonces, la verdad es que Bélgica estuvo rebasado. Sí, está rebasado. Es un país de apenas 11 millones de habitantes. Con un equipo de inteligencia muy pequeño y que necesita del apoyo de las grandes potencias como Francia, como Reino Unido, como Rusia, para sortear esta amenaza. Correcto, pero pues también es la sede de la Unión Europea, entonces forzosamente tiene que haber ahí la coincidencia, ¿no?, de las grandes potencias para atacar a esta amenaza. Gerardo, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y seguimos en contacto, si tú nos permites. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es experto en temas de seguridad, catedrático de la Universidad de las Américas en Puebla. Volvemos.